Bien, hermanos, hemos estado predicando. Este sería el tercer mensaje en una serie que hemos titulado De lo básico en nuestra doctrina. Y lo hemos pensado no solamente para los cultos, sino principalmente en este caso para nuestros grupos de oración. Porque queremos que queden preparadas estas discusiones, estas clases devocionales que preparamos con los temas del mensaje, como algo que siempre esté ahí para aquellos nuevos grupos que se formen. Así que y creo que por la importancia del tema es bueno recalcar cuando empezamos algo, cuando estamos en la iglesia, de qué se trata esta iglesia, qué es lo que cree, cuáles son sus bases. Y lógicamente al tener en nuestro nombre la palabra bautista y en nuestros boletines, pues ya tenemos una idea, lo que conocen, acerca de lo que creen los bautistas, cuál es nuestra doctrina. Pero nunca está de más recalcarlas. Y primero hablamos acerca de la Biblia, la palabra de Dios, las Escrituras, en lo cual están basadas todas nuestras creencias. Quiere decir que la Biblia, que es la palabra de Dios, en ella basamos lo que creemos, lo que predicamos, lo que conocemos acerca de Dios, de su Hijo, de la iglesia, de nosotros mismos. Así que comenzamos con lo que es la base, que es nuestra Biblia, la palabra de Dios. Después hablamos el segundo mensaje acerca de Dios, el concepto bíblico cristiano acerca de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar también de Dios, pero en su segunda persona, que es Jesús. Y realmente, debido a lo importante de esto, vamos a dedicarle 2 mensajes, porque creo que definitivamente es uno de los aspectos donde somos más atacados, la doctrina bíblica, acerca de la persona de Jesucristo. ¿Quién es realmente Jesucristo? Y lo que Él significa para nosotros. Así que creemos que estos temas son muy, muy importantes. Y el concepto acerca de Jesús, bueno, para muchos es un gran hombre, un gran profeta. Inclusive escuché a alguien decir que fue el primer gran revolucionario que tenía una mente progresista, que para cambiar el mundo a favor de los pobres y todo eso. Y así podemos ir toda una gama de conceptos y de ideas acerca de Cristo, llegando a algunos que creen que es un ángel que Dios envió, una criatura de Dios, sencillamente un gran hombre, un gran filántropo que amó a las personas, pero y quizás inclusive para algunos un farsante, alguien que vino engañando a la gente. Otros sencillamente se atreven a decir, son, pienso yo, los que más ciegos de todo esto, que Cristo no existió, que eso es producto de la imaginación de la religión cristiana. Así que hay tantos conceptos sobre esos extraños, y ya que definimos cuál es nuestra base, cuál es nuestro fundamento para sacarte información y la voz de Dios, que es la Biblia, pues ahí es donde tenemos que ir. Amén. Tenemos que ir a la Biblia para encontrar respuesta. Y es interesante que el mismo Señor Jesucristo estuvo interesado en saber qué pensaban de Él. Y creo que ya están pensando cuál fue esa pregunta que está ahí en Mateo capítulo 16. Así que yo le invito a que busquen en sus Biblias Mateo capítulo 16. Y el Señor hizo esta pregunta, realmente fueron 2 preguntas a sus discípulos. Mateo 16, versículo 13 y 14 dice: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién es o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de sus profetas. Así que está el Señor en medio de su ministerio. Sabemos que esta zona está al norte del Mar de Galilea, o sea, en la parte del norte del país. Está el Señor Jesucristo haciendo su ministerio, en medio de su ministerio de una manera activa, cuando Él de pronto hace este stop y hace esta pregunta a sus discípulos. Y es interesante que pregunta: ¿quiénes o quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Así que la primera pregunta es: ¿quiénes dicen los de afuera? ¿Quién dicen los de afuera
¿quién dicen los de afuera que es el Hijo del Hombre? Que es Jesús, que soy yo. ¿Quiénes dicen ellos, o quién dicen ellos que soy yo? ¿Cuál es el concepto de los de afuera? No el de ustedes. No el concepto que debemos de creer nosotros, sus hijos, sus seguidores, sus discípulos. No, la gente de afuera. ¿Qué piensa? ¿Qué piensan ellos que soy yo? Y esta pregunta para mí es muy importante porque ahora, pasado tantos años y en medio del tiempo que estamos viviendo, yo llego a la conclusión de los que piensen de esa manera son de afuera, no son de sus hijos. Los que piensen que Jesucristo sea algo o alguien como ellos respondieron o como pensaban la gente de aquella época, los que siguen pensando así o que piensen de una manera similar, podemos llegar a la conclusión que son de afuera. No son verdaderos discípulos de Cristo. No son verdaderos creyentes en Cristo. No son verdaderamente hijos de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta? Dice, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista. Realmente Juan el Bautista ya había muerto, así que no sé si pensaban que había como reencarnado, había resucitado. Pero lo cierto es que Juan el Bautista fue un hombre de pueblo, fue un hombre que predicó un evangelio fuerte, fue un hombre que llamó a las personas al arrepentimiento. Y bueno, sabemos que preparó el camino a Jesús, que venía después, al Hijo de Dios. Pero fue un ministerio de evangelización, fue un gran hombre de Dios. Realmente podríamos decir también que fue quizás el último de los profetas. Fue el último que habló de Cristo y preparó el camino porque ya el Señor estaba ahí mismo ya, siguiéndole sus pisadas. Pero un hombre, un buen hombre, sí. Un hombre enviado por Dios, sí. Un hombre con un evangelio, una predicación poderosa, verdadera, sí. Todo esto son sí. Pero él no fue el Mesías. Él no es el Hijo de Dios. Esa fue una respuesta equivocada. Así que si miramos a Jesús y podemos tener el concepto de Jesús de que fue un mero buen hombre que trajo un buen mensaje, un mensaje positivo, un mensaje poderoso, y nos quedamos ahí, es una respuesta incorrecta. Ese no es Jesús. A pesar de que Jesús también predicó el evangelio, a pesar de que Jesús trajo un mensaje poderoso que fue su propio evangelio. Todo eso es cierto, pero no es Jesús un hombre como fue Juan el Bautista o como ningún otro. Elías, dice, y otros, o sea, Elías y otros, Jeremías o algunos de los profetas. Quiere decir, hombres que fueron tremendamente usados por Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios, capaces de entender los misterios de Dios y transmitirlos a las personas. Fueron instrumento de Dios para que su palabra estuviera escrita y nosotros pudiéramos ahora recibirla. Y todo eso habla de una manera tremenda de aquellos grandes hombres y mujeres que existieron en la historia de la Biblia. Pero cualquiera que quiera definir a Jesús como una de estas personas y dejarlo así, está errado. No es de los de adentro, es de los de afuera. Y hermanos, esto es tan importante, porque si resulta ser que los de afuera tengan razón, y Jesucristo no fue más que un mero profeta y un gran hombre que hizo grandes cosas para Dios, y ahí quedó, hermanos, nosotros seríamos dignos de lástima, porque estaríamos siguiendo los pensamientos de alguien que ya murió y ya quedó en el pasado. De estos grandes hombres y de otros grandes hombres que han existido, lo que ha quedado ha sido su mensaje, sus libros, sus pensamientos, sus doctrinas, etc. O su ejemplo. Y todo eso es muy bonito. Pero él no puede estar, ellos no están. Ellos no están porque solamente uno con características de Dios puede estar en todos lados al mismo tiempo. Solamente uno con características de Dios puede permanecer vivo, puede tener poder y seguir ayudando a su gente. No sus mensajes, no sus pensamientos. Él en persona.
Y ni Elías, ni Juan el Bautista, ni Jeremías, ni ninguno de esos podemos clamarle a él, a ellos para que venga a ayudarnos, ¿verdad que no? Es más, yo creo que ni nos oyen. ¿Por qué? Porque están en la presencia de Dios, fueron grandes hombres de Dios, pero no son Dios para estar en todo lugar escuchándonos, atendiéndonos y mucho menos respondiendo. Así que ese es el pensamiento de los de afuera. Y Dios nos libre que algunos de nosotros empezar a pensar de esa manera. Cuando una persona o alguien que ha estado en nuestra iglesia empieza de pronto a pensar que Jesucristo realmente no es divino, que Jesucristo sencillamente fue un enviado de Dios o inclusive un ángel de Dios o algo así, está empezando a creer doctrinas falsas. Está empezando a alejarse de la verdad, de lo que enseña la palabra de Dios. Y eso es triste y es trágico. Y es algo que la iglesia no debe pasar inadvertido sobre eso. Son cosas sobre las que inmediatamente hay que tener en cuenta. Hay muchas cosas que pueden variar y de hecho varían. Esta iglesia quizás, estoy seguro, no se parece en nada a hace 20 años atrás, porque hay muchas cosas que se han transformado, desde la forma de adorar hasta, qué sé yo, tantas cosas que pueden cambiar. Pero esas son cosas que tienen que ver con la forma, no con la doctrina, con las costumbres, no con la palabra de Dios. Ahora, cuando algo comienza o surge que trate de licuar o de transformar o de cambiar la verdad de la Biblia, entonces ahí sí es un problema serio que no podemos permitir. Y con la persona de Jesucristo, tristemente, es una de las cosas que más el enemigo ha atacado desde hace muchos años. Desde que Mahoma empezó como profeta hasta después las sectas que han surgido, etc. La persona de Cristo ha sido el blanco de esas falsas doctrinas. ¿Y por qué? Porque es una doctrina fundamental. Por lo importante que es reconocer realmente quién es Jesús. Y nosotros predicar al Jesús verdadero, no a un Jesús falso. Y el Jesús verdadero es tal y como se presenta en la Biblia. Y es la pregunta que él hace ahora. Bueno, eso es como piensa la gente de afuera, ¿verdad? Y ellos piensan de una forma muy errada. Eso dicen ellos. Ahora, ¿ustedes qué dicen? Ustedes que son mis discípulos. Y yo creo que aquí el Señor estaba comprobando a ver si sin la doctrina se habían entendido algo de lo que Él había estado enseñando y mostrando con su poder y con su mensaje. ¿Y ustedes qué dicen que soy yo? Y vamos a ver ahora este texto que es muy tan conocido, comenzando en el versículo 15 y el 16. Y respondió el apóstol Pedro. Y él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La palabra Cristo es la forma griega de escribir el Mesías. Quiere decir, le digo, tú eres el Mesías. Tú eres el que estaba profetizado en la palabra de Dios que iba a venir. Tú eres quien venía a salvar a este mundo, para eso venía el Mesías. Así que en la primera parte de esta respuesta está hablando, respondiendo de quién es Jesús, le está diciendo, ¿qué tú viniste a hacer? ¿Para qué tú viniste enviado? ¿O como quién tú viniste enviado? Y sabemos que definitivamente, yo pienso que uno de los graves problemas de las personas que se tergiversan la doctrina acerca de Cristo es lo complicada que es. Lo complicada que es para nosotros, seres humanos, pensar que el Hijo de Dios se haya hecho un hombre. Que en primer lugar que existe un solo Dios que tenga tres personas, y ahí se complicó la cosa para nuestro razonamiento. Y después se complica más cuando pensamos que ese creador se hizo como una de sus criaturas, como el ser humano. Ahora, ese Mesías viene con función, viene con un trabajo que le corresponde hacer enviado por su Padre. Es la misión de ser Cristo, es la misión de ser Mesías. Un hombre capaz de venir a este mundo y recibir en sí mismo
el castigo del pecado de todos los hombres. Así que esa era la misión del Mesías. Venía en una misión salvadora. Dijo el Señor que Él vino a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Quiere decir que la respuesta de Pedro está respondiendo directamente acerca de la función. ¿Quién tú eres? Tú eres quien vienes a. Al decirle tú eres el Cristo, dice tú eres quien vienes a salvar. Tú eres quien vienes a morir. Tú eres quien vienes a resucitar. Eres quien viene a hacer el camino, la verdad y la vida. Toda esa es función del Mesías. Eres quien viene a romper el velo del templo para tener una relación directa con el Padre. Vienes como en función sacerdotal, porque vienes como intercesor, que era lo que hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Intercedían, las personas traían sus sacrificios, el sacerdote los recibía, los presentaba delante de Dios y Dios perdonaba. Quiere decir que era un intermediario. Vienes como Mesías en tu función sacerdotal, pero al mismo tiempo, gran misterio, gran maravilla, eres el mismo quien te sacrifica. Eres el Cordero de Dios. Así que es el que interviene entre Dios y nosotros, pero resulta que Él mismo es el Cordero. Todo eso es función del Mesías, del Cristo. Ese es quien tú eres. Por consiguiente, es la respuesta perfecta, es la respuesta correcta. Hablando acerca de tu función, de su función. Tú vienes aquí a salvarnos. Y la razón es que no teníamos otra forma de ser salvos. Porque Dios es justo y Dios no puede ser burlado. La ley de Dios está ahí, la paga del pecado es muerte. Por consiguiente, esa pena de muerte no puede quedar sin cumplir. Y el Mesías vino precisamente a eso, a cumplir esa pena de muerte. Vino a ocupar el lugar de los pecadores, siendo Él sin pecado, porque al ser hijo de Dios, y fue la segunda parte de la respuesta, ¿verdad? Vamos a llegar ahora ahí, pues al ser sin pecado tiene la capacidad de recibir un castigo que Él no merece. Si Cristo hubiera pecado, Él tenía que morir por su propio pecado. No podía morir por los nuestros, tenía que morir por los de Él. Pero al nosotros reconocer y entender y saber que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, es sin pecado, Él no merecía morir, por consiguiente lo hizo en función sustituta por cada uno de nosotros. Amén. Por el mundo entero. Así que es la respuesta correcta. Pero no lo dejó ahí. Porque quizás, y creo que algunos enseñan esto, no necesariamente tenía que ser el Hijo de Dios, alguien divino, quien fuera el Cristo. Lo cual es un absurdo, ¿no? Y no es bíblico. Pero para que no existieran dudas, Pedro no solamente dijo que era el Cristo, no solamente está hablando de lo que vino a hacer, sino habló también de quién es. Tú eres el Cristo. ¿Quién más dijo? El Hijo del Dios viviente. Hijo con mayúscula o con minúscula. Con mayúscula, porque es nombre. Es el nombre de la segunda persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Son nombres propios de personas. Quiere decir que el nombre de la segunda persona de Dios es el Hijo. El nombre del Cristo se llamó Jesús. Tuvo un nombre humano porque nació como Mesías. Pero el nombre que siempre tuvo y que mantuvo a pesar de hacerse Jesús y venir como ser humano, como Mesías, es que es Hijo de Dios, es divino. Y ahora se entiende mucho, o podemos entender, la capacidad que tuvo el Mesías, Jesucristo, el Señor, de hacer lo que hizo y seguir haciendo lo que sigue haciendo. Amén. Por ser hijo de Dios, fue que Él tuvo la capacidad de morir por todos nuestros pecados. Déjeme decirle, quizás pudo haber nacido sin ser hijo de Dios, sí. Dios pudo haber que naciera un ángel ahí de María, sí, también. Pudo haber crecido sin pecado, posiblemente sí. Es más, de hecho los ángeles no han pecado. Puede haber Jesús muerto por los pecados de toda la humanidad, sin ser el Hijo de Dios.
ahí sí que yo creo que es imposible. ¿Quién tiene la capacidad de morir por toda la humanidad? ¿Quién tiene la capacidad no solamente, no de que lo maten, sino de entregar su vida? ¿Quién tiene la capacidad de entregar su vida y después volverla a tomar? Y lo más importante, claro, me estoy metiendo solo en el mensaje del domingo que viene, pero atributos y acciones que son solamente para Dios, Él las recibió. Y la más importante de ellas para mí fue la adoración. Un ángel no puede ser adorado a no ser que sin violar la ley de Dios. Solamente Dios merece adoración porque solamente hay un Dios. Amén. ¿Y qué hicieron los magos cuando que Cristo nació? Cuando llegaron allí a Belén, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Y de ahí para adelante hay muchos textos más. Quiere decir que, claro que llegamos al punto de reconocer que era imprescindible para el proyecto de Dios que ese Mesías, que ese Cristo fuera su Hijo. Fuera alguien con atributos divinos. Alguien que pudiera recibir el pecado de todos y poderlo hacer. Dice la Biblia que apenas puede quizás uno de nosotros morir por el pecado de otra persona. Por ser persona, quizás yo pueda morir decir, estaría dispuesto a morir por una condena de mi hijo, por ejemplo, uno de mis hijos, por ser padre, ¿no? Digo, amo a mi hijo y él lo van a llevar a la silla eléctrica y mi amor es tan grande por él que yo le digo, lo sueltan y muero yo por él. Eso es amor de padre. ¿Por quién? Por un hijo. Pero tengo 3 hijos. Si la condena es para los 3, nada más que puedo ponerme por uno de ellos. Los otros 2 se quedaron fuera. Porque soy humano, nada más que tengo una vida que ofrendar. Ya después que me mataron, me mataron. ¿Quién tiene la capacidad de no morir por 1, no morir por 2, no morir por 100? Morir por millones y que los pecados de la humanidad caigan sobre él. Solamente el Hijo de Dios, solamente alguien, Dios. Dios, o el Padre, o el Hijo, o el Espíritu Santo, uno de los 3. Y le correspondió en el plan de Dios, en el plan del Padre, le correspondió al Hijo venir aquí. Así que fue la respuesta correcta. Tú eres el Cristo. Tú eres el que vino a morir por nosotros. Tú eres el que vino a salvarnos. Tú eres el que se humanizó, el que se hizo hombre, el que le pusieron por nombre Jesús. Todo eso es el Cristo. Pero la segunda verdad es poderosa. Eres el Hijo del Dios viviente. Eres la segunda persona de Dios. Porque sabemos que ese es un nombre. No es que Dios se casó y tuvo un hijo, ¿verdad? ¿Por qué le puso el hijo? Yo no sé, pero es lo que la Biblia enseña. Quizás para relacionarse con la primera persona que le llamó padre. Que es llamado padre, o él se llamó padre. Hijo. Y es un término que no tiene que ver con los hijos son engendrados y las mamás lo dan a luz y todo este proceso. Eso no pasó con Cristo. Bueno, pasó con Cristo, perdón, pero no pasó con el Hijo de Dios. Pasó con el Cristo cuando nació de la Virgen. Pero el Hijo de Dios que siempre existió desde siempre, es Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Eso está en Juan 1:1. Quiere decir que ese ser nunca fue engendrado y nadie lo parió ni fue nada de eso. Siempre existió con el Padre y con el Espíritu Santo. Es Dios, es divino. Y ese es el concepto maravilloso que el Señor está escuchando de Pedro. Con una respuesta correcta. Bueno, vamos a ver si fue correcta. Dice que sí. Vamos a ver el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bienaventurado eres, doblemente feliz, doblemente bendecido eres por haber respondido eso. Eso es una revelación espiritual que mi Padre puso en tu corazón. Es la verdad y por eso eres bendecido. Miren, hermanos,
quien no reconozca a Jesucristo como el Mesías de Dios y como el Hijo de Dios, podrá ser bendecido. Podrá su familia ser bendecida cuando están condenados y siguen condenados. Y hasta que no reconozcan esa verdad y lo declaren con sus labios, no van a recibir el perdón de sus pecados. ¿Cómo alguien puede estar bendecido si sus pecados aún no han sido perdonados? Si está condenado. ¿Cómo alguien puede estar bendecido si no está reconociendo al Hijo de Dios en lo que hizo por nosotros? Y lo está bajando a la categoría de cualquier otra cosa, una criatura de Dios, como un ángel, o como usted lo quiera, profeta, lo que usted le quiere llamar. ¿Cómo podrá ser esa persona bendecida? Esa persona está en la oscuridad. Está en oscuridad espiritual. Hasta que una persona no reconozca. Bueno, como hablamos, vimos que la Biblia enseña acerca de nosotros y de todo el plan de Dios para nosotros. Pero hasta que una persona no, en primer lugar, reconozca su condición de que está perdida, pero después reconozca que hay un Salvador, que es el Hijo de Dios, sigue bajo la condenación de su propio pecado. Por consiguiente, no hay bendición, lo que hay es condenación. Pero el apóstol Pedro en este momento, ya con, vamos a decir, la sabiduría espiritual que el Señor pone en su corazón, reconoce a Jesús en lo que hizo nuestro Salvador, nuestro Redentor, quien nos justificó delante de Dios. Y que por cierto son términos que vamos a ver un poco más adelante en otros mensajes. Pero todo eso hizo el Cristo, que es el Hijo de Dios, que es divino, que tuvo y tiene la capacidad de hacerlo. Miren, hermanos, ¿cómo alguien puede pensar que puede ser bendecido si cuando se levanta por las mañanas no puede estar convencido de que hay un Jesucristo vivo y poderoso que está a su lado para sostenerlo en ese día? Porque déjeme decirle, si Él es como Juan el Bautista o si Él es como uno de los profetas y fuera eso, fuera un ángel de Dios, Él no podría hacer eso. Tendría que escoger. Si Jesús, nuestro Señor, no fuera el Hijo de Dios divino, por la mañana se levantaría y diría, ¿a quién iría a visitar hoy? ¿Usted se imagina todos los millones de cristianos que hay? Y allí estaría el Señor en el cielo hablando quizás con el Padre. Oye, ¿a dónde iré yo? Iré a Estados Unidos, iré a Cuba, iré a México. Y después que llegue allí, ¿a dónde iré? ¿A cuál iré a ver? Ese sería un Cristo que no es el Hijo de Dios. Porque los atributos divinos son de Dios. Dios no los comparte. Ni Satanás tiene los atributos de Dios. Eso que piensa que Satanás está en todas partes, eso es falso. Satanás no puede estar en todas partes. Satanás está solamente en un lugar. Que tiene agentes en todas partes, eso sí es verdad. Que trabaja en todas partes, sí es verdad. No sé el mecanismo de los demonios, eso que tiene, cómo funciona. Pero yo creo que funciona bastante bien para el mal. Porque está bien informado y obra en muchos lugares al mismo tiempo. Pero no es él en todos los lugares al mismo tiempo, es su organización, su ejército satánico de demonios. Pero cuando yo, hermano, cualquiera de nosotros está en oración en su casa y se arrodilla delante del Señor y clama al Padre en el nombre de su Hijo, ¿quién está ahí con nosotros, hermano? Dígame usted, ¿quién está ahí con nosotros? El Señor está ahí con nosotros, Jesús está con nosotros, el Hijo de Dios está con nosotros, porque puede estarlo, porque es Dios. Y por eso es tan importante esta respuesta, y fue una respuesta real. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dijo el Señor ahí en el versículo? Bueno, y le dijo, ¿y eres bendecido? Esto ha sido algo que no ha nacido, que tú lo inventaste. Esto es algo que Dios ha puesto. Es verdad, viene del Padre, es la realidad. Por consiguiente, eres más que bendecido. Y somos y hemos sido más que bendecidos, hermanos. Yo estoy seguro que todos los que hemos un día aceptado a Cristo como nuestro Salvador personal, podemos reconocer cuán bendecidos hemos sido. Amén. En nuestras personas, en nuestra familia,
donde quiera que hemos estado, la bendición del Señor ha estado con nosotros. No quiere decir que no hayamos sufrido, que no hayamos tenido problemas, pero hay una gran realidad. En el medio del peor de los sufrimientos y en medio del peor de los problemas, porque Jesucristo es Hijo de Dios, sabemos que Él está con nosotros. Y eso sí es bendición. No es que no existan aflicciones, no es que no existan problemas, es que tenemos la confianza y la seguridad de esa gran bendición de saber que el Señor está con nosotros, de que ese Mesías que murió por nosotros es el Hijo de Dios, que está a mi lado, que me escucha, que me responde. Y puedo estar seguro de eso porque Dios no falla. Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y sabemos que, bueno, ahora el Papa está de moda, más en estos días, pero la razón por la cual la Iglesia Católica ha proclamado que vienen del papado, surgió con el apóstol Pedro, y que debido a estas palabras de Cristo, Cristo le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser la roca sobre la cual iba a fundar su iglesia. Y entonces determinaron en algún momento que efectivamente Pedro haya sido el primer papa, y por consiguiente de ahí todo ese movimiento hasta de la iglesia, y que cuando se convirtió en una iglesia oficial romana y todo eso, pues siguió con esa supuesta legado que recibió desde el apóstol Pedro. Pero hermanos, honestamente, sin ser yo ningún superdotado de estas cosas, ni mucho menos, yo diría que con un poquitico de discernimiento del Espíritu se entiende lo que el Señor está diciendo ahí. Y no llegar a esos rejuegos de la historia para proclamar a una religión oficial sobre las otras. Pero porque fíjense lo que dice: bienaventurado eres, Simón. La palabra Simón significa piedrecita, una piedra pequeña. Hijo de Jonás, no te reveló sangre ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro. Pedro es lo que significa una pequeña piedra, no Simón. Pedro, y sobre esta roca, no sobre ti, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres una piedrecita, Pedro, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca está edificando Cristo la iglesia? ¿Cuál es la roca en la que está fundamentada la iglesia? En Cristo el Señor, el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. De eso está hablando Cristo. Pedro dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Ah, Pedro, esto no te lo reveló nadie, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tú eres una piedrecita, pero sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo no edifica su iglesia sobre una piedrecita, sobre un hombre, sino sobre un principio. Esa es la roca, ese es el fundamento del principio de la iglesia de Cristo. Que Cristo es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que vino a este mundo, se hizo hombre al nacer de la Virgen, que creció sin pecado, que murió en la cruz por todos nosotros, que resucitó al tercer día. Todo esto en su carácter divino, que intercede por nuestra salvación delante del Padre. Todo esto es el paquete precioso de una doctrina sólida, básica, en lo cual está fundada la iglesia de Cristo. Sobre esa roca está fundada mi iglesia. Del Hijo de Dios hecho hombre, que murió por los pecados de todos nosotros. Hermano, y ese es el fundamento de nuestra predicación. Por eso nos llamamos cristianos, ¿no? Porque viene la palabra Cristo. Ahí se basa todo lo que nosotros enseñamos. Tiene muchas ramificaciones, porque cuando usted va al fundamento, a la roca, esa es Cristo.
Hijo de Dios, muerto por nosotros, resucitado al tercer día, que vendrá otra vez en una segunda venida. Todo tiene que ver con Él. En su nombre nos reunimos. En su nombre pedimos al Padre. ¿Se dan cuenta cómo Cristo es el centro? Como Cristo sí es la roca. Si la fundamos en un hombre, pues no pasaría lo que les pasó. ¿Y qué pasó? Que con el tiempo empezaron a desviarse de las verdades de la Biblia. Empezaron por esa. Fundarse en un hombre, empezaron por esa, pero después vinieron otras muchas más. Cuando tú quitas el fundamento, y el fundamento es Jesucristo, y la palabra de Dios como nuestra única regla de fe y práctica. ¿Cuántas palabras de Dios hay? ¿Cuántas escrituras hay? ¿Cuántas Biblias hay? Hay una sola. Cuando ya tú aceptas que existan otras fuentes para yo basar mis doctrinas, ya ahí me empecé a hundir. Porque no está basado en una roca verdadera. Y cuando yo quito a Jesucristo y pongo a un hombre ahí para decir que esa es la roca de la iglesia, pues me empiezo a hundir. Porque solamente hay algo que es inconmovible, que es el Señor. Solamente hay algo que es perfecta, que es la palabra de Dios. Por consiguiente, ahí debemos de estar. Ahí en North Carolina hay un faro lindísimo del siglo XIX. Ahora no olvidé el nombre, pero está ahí todavía. Muchos turistas van a verlo. Un diseño tremendo, siglo XIX. Y saben una cosa interesante, es que ese faro donde está ahora no es donde lo construyeron. Lo pusieron en un lugar bastante cerca del mar para que se viera, pero ¿qué pasó? Empezó a hundirse. Y ya como en los años 30 ya había bajado no sé cuánto. Digo, el faro esto ahorita no lo va a ver nadie. Se está hundiendo. Y ya con una tecnología más avanzada pudieron con gatos, etcétera, levantarlo, montarlo arriba de algo y mover todo el faro ese. Lo movieron hasta encontrar un lugar. ¿Cuál lugar sería? Donde había qué cosa abajo. Una roca que no se iba a mover. Y ahí pusieron el faro y ahí está todavía. Y posiblemente si un ciclón no lo tumba o algo, un terremoto, iba a estar por muchos años, porque es tremenda construcción. Hermanos, nuestra roca es Jesucristo. Y su palabra, que como ya vimos, perdura para siempre. Por eso la iglesia verdadera no se hunde. La iglesia verdadera se mantiene. Y sigue caminando. Y nuevas almas son ganadas hasta que Cristo venga por su esposa, que es la iglesia. Y la tome y es para que esté con Él para siempre. Así que esto es fundamental. Y es bendición creerlo y es bendición aceptarlo porque es la verdad, hermanos, que nos mantiene. Esta iglesia fundada sobre esa roca que es Jesucristo, y la verdad de que Él es el Cristo y Él es el Hijo de Dios, dice que ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Claro que tenemos un enemigo poderoso y yo no soy de los que me las paso jugando con el diablo y diciéndole cosas al diablo. Yo hablo de Cristo. Pero hay una cosa que es verdad. Ni el diablo ni todas sus huestes pueden con la iglesia del Señor. Porque nadie puede con Cristo, porque ese es nuestro fundamento. Ahora, si tú quitas ese fundamento, aunque se siga llamando iglesia, y se siga llamando iglesia bautista o el nombre que tú le quieras poner, pero si tú quitaste el fundamento de que es Cristo, esta promesa ya no es para ella. Por consiguiente, sí está expuesta a los ataques del diablo y a que el diablo la destruya. Y que las puertas se cierren y eso no quede ahí nada. ¿Por qué? Porque no era la iglesia verdadera. No estaba fundamentada en la roca, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. No está basada en las doctrinas de la Biblia. Por consiguiente, sí es vulnerable. Porque el Señor es el Hijo de Dios. Hermanos, sí me gusta que me inviten a las casas cuando se mudan y dicen, pastor, venga a mi casa, vamos a orar por nuestro hogar, por nuestra casa. Ahí preparan algo bien sabroso y todo eso. Y eso también me gusta. Pero bueno, no era eso lo que iba a hablar.
Y qué lindo es poder orar y pedir la bendición del Señor para la casa y todo eso. Pero hermano, no piense que porque el pastor va a estar allí, es como algo mágico que vamos a echar algunos polvitos por las puertas para que el diablo no entre aquí. Vamos a orar, vamos al cuarto de los niños. Vamos al cuarto aquí para que el Señor bendiga nuestro matrimonio. Y oramos en la casa, en la cama del matrimonio y todo eso. Con mucho gusto lo hacemos, pero hermano, se lo puede hacer cualquiera en primer lugar. Pero en segundo lugar, déjeme decirle esto. Si usted es una familia cristiana, ahí desde que usted puso el primer pie en esa casa, ¿quién entró con usted? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia cuando está reunida en el templo, pero también cuando estamos en nuestras casas. Porque el nombre de Cristo, Cristo está con nosotros, el Espíritu Santo nos selló, está también con nosotros, así que estamos más que protegidos. Amén, hermano. Confíe en que usted tiene un Padre poderoso y un Salvador que es el Hijo de Dios con mayúscula, que lo protege a usted y a su familia donde quiera que usted esté. No por eso no deje de invitarme cuando tenga su casa nueva. Que yo con mucho gusto voy a ir y voy a orar por ustedes, porque eso es lindo, hermano. Eso es lindo. Y pedir la bendición para la familia y por la nueva casa y dar gracias a Dios. Eso es un buen punto. Gracias a Dios por su nuevo hogar y todo eso. Pero no esperen que el pastor va a ir ahí a echar para afuera al diablo. Porque el diablo no tiene acceso. Por lo poderoso que es nuestro Señor. Por la verdad bíblica y preciosa de que no solamente es el Cristo, es el Mesías, sino porque ese Mesías es el Hijo de Dios. No solamente por la función preciosa que Él tuvo de salvarnos, sino porque Dios tuvo a bien salvarnos Él mismo. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No es que envió a un angelito, ve allá y muere por los hombres. En primer lugar no lo podía hacer porque Él no podía morir por todos los hombres porque no es Dios. Menos podía decirle, ve al mundo, muere por los hombres, después quédate con ellos y donde quiera que ellos se reúnan, tú estás ahí con ellos. Entonces Angelito mira para Dios y le dice, ¿yo no puedo hacer eso? Yo puedo morir quizás por otro ángel. Yo puedo visitar una iglesia. Mira, yo voy a la primera bautista y voy a estar ahí todos los domingos. Pero no me pide que yo esté en todas las iglesias al mismo tiempo porque no puedo. Y Dios lo sabe. Por consiguiente no mandó un angelito. Él mandó a su propio Hijo, la segunda persona de Dios, a hacer el trabajo que vino a hacer, que fue morir por todos nosotros. Que fue resucitar al tercer día. Y que prometió regresar. Y un día todos le veremos. Hermano, esa es la roca en la cual está sustentada la iglesia del Señor. Y eso la hace inconmovible. Y eso permite o garantiza que las puertas del infierno no puedan con nosotros. Ni el diablo mismo pueda con nosotros. Porque el Señor está aquí. ¿Y qué dice el versículo 19? Ahí vamos a terminar. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Así que Pedro tuvo la gran bendición de ser la persona que, inspirada por el Espíritu Santo y el mismo Dios, como dijo el Señor Jesucristo, dijo estas palabras tremendas. Y Dios dio a él bendiciones especiales, que son las bendiciones que todo hijo tiene de Dios. Y efectivamente, él tuvo llaves tremendas como apóstol. Él fue el primero que predicó a los gentiles. Y tuvo cosas que podemos quizás interpretar literalmente acerca de lo que el apóstol Pedro hizo. Pero hermanos, en otros textos de la Biblia, eso mismo que le dijo a Pedro, lo dijo a sus discípulos también. Que el poder de Dios está con sus hijos, no con uno específico. Y esas mismas promesas de que en el nombre del Señor íbamos a hacer cosas en la tierra, que el Señor la iba a respaldar con su poder, no solamente se lo dijo el apóstol Pedro en este momento, se lo dijo también a otros, a sus discípulos.
Quiere decir que esa misma bendición para todo aquel, escuchen por favor que esto es muy importante, para todo aquel que haga lo que hizo Pedro, esta bendición y esta promesa está ahí para él también. Así que eso de que sea el apóstol Pedro que anda con un llavero de tamaño así y una llave, porque puede abrir todas las puertas, ese llavero nos pertenece a todos nosotros también. Todos nosotros, a todos los de nosotros que igualmente que Él declaren que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías que murió por sus propios pecados. Quiere decir que ese mismo beneficio de ser hijo de Dios, de poder abrir puertas en el nombre del Señor y que cosas maravillosas ocurran, es para todo verdadero cristiano. Y yo sé que muchos toman esto y honestamente yo respeto a otros, yo lo he dicho otras veces, pero este texto pudiera traer para aquellos que con una tremenda seguridad en sí mismos, sin estar totalmente seguros de que esa es la voluntad de Dios, abren y cierran puertas declarando que es de Dios, tomando este versículo y otros como base diciendo, pues como yo soy hijo de Dios y Dios me dio la llave, pues esto está abierto y lo declaro abierto y abierto está. Y a lo mejor ni se abrió ni nada de eso. Esas son expresiones, hermanos, que tienen que ver mucho con una persona que está 100% segura en el poder de Cristo, de lo que Él está haciendo realmente coincide con la voluntad de Dios. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y yo llamo la atención de esto, hermanos, a cada uno de nosotros. Claro que tenemos ese poder, aquellos que han aceptado a Jesucristo, esa promesa está ahí para nosotros. Grandes puertas que los hombres han cerrado, en el nombre de Cristo se van a abrir. Enfermedades que los médicos ya han declarado incurables, en el nombre de Cristo van a ser curadas milagrosamente. Y muchísimas otras cosas que tienen que ver con nosotros, que ya humanamente hablando no hay nada que hacer. Los que tenemos a Jesucristo como nuestra roca, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, esas promesas están ahí también para nosotros. Y esa es la bendición del Cristo que tenemos. Es lo que debemos de creer, lo que debemos de practicar y lo que debemos de enseñar. No podemos cansarnos de decir algunas cosas acerca de Cristo que en este momento caen muy mal. Pero hermano, ese no es nuestro problema, querer que la gente escuche lo que ellos quieran oír. Nosotros vamos a predicar lo que la palabra del Señor enseña. Y para muchos cae muy mal decir que Jesucristo es el único camino. Cae muy mal decir que Jesucristo es divino, el Hijo de Dios. Cae muy mal decir que si no tienes a Cristo vas para el infierno. Eso cae mal y para algunos están haciendo presión para que nos quieran tapar la boca. Pero yo espero que esta iglesia, si algún día tuviera que sufrir persecución por decir la verdad de que Jesucristo es el Mesías, Hijo de Dios, el único camino para ser reconciliados con el Padre, y tengamos que pagar un precio por eso, estemos dispuestos a pagarlo. No estoy diciendo que eso va a ocurrir, ojalá nunca ocurra, y si ocurra, que ocurra, bueno, el Señor sabe. Pero lo que estoy diciendo es que estamos preparados para nunca claudicar en lo que es la doctrina. Y la doctrina que tiene que ver con Cristo, hermanos, es fundamental. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto. Qué lindo es, Señor, que en tu propia palabra y de tus propios labios podemos leer, pero casi escuchar de ti, que es verdad, tú eres el Hijo de Dios, que vino en misión salvadora a este mundo.
Ayúdanos, Señor, no solamente a creer lo que es tan importante, sino vivir demostrando con nuestra fe, con nuestra esperanza, con nuestra paz, con la forma en que vivimos, que realmente sí creemos y tenemos a un Cristo vivo y poderoso. Así que yo te suplico, Señor, que nos ayudes en esto. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.